Mis ojos solo en ti fijaré, en verdad mi corazón guardaré. No dejes ni un momento de guiarme, solo en ti confiaré. Cristo eres tú, la verdad que me llevó a libertad, el camino que me lleva a encontrar tu hermosa paz. Gloria a Dios. Acá les presento a la hermanita Jenny del Valle, y es una sierva del Señor, que ya tiene mucho tiempo de estar con nosotros, y es una sierva que el Señor está usando mucho, tanto en el ámbito espiritual como en el ámbito también propiamente emocional, ¿verdad? Ella es psicóloga clínica, y entonces vamos a tratar la manera de que nos alcance el tiempo, si no, pues habrá el otro jueves continuaremos, ¿verdad? Entonces tenemos acá, el tema es portadoras de esperanza. Ahora, ¿por qué? Porque realmente en este tiempo hay mucha necesidad de ayuda, porque hay mucha gente sufriendo, y nosotros como hijas de Dios, como siervas de Dios, estamos acá en esta tierra, dice el Señor, que somos la luz y la sal de la tierra, pero tenemos que estar preparadas. ¿Cómo? Primeramente, como hablamos anteriormente, estando ya sanas, nosotros podemos entonces ya enfrentarnos a una batalla, ¿verdad? Y ya podemos nosotros también poder llegar con las personas necesitadas a decirles, aquí estoy, en el nombre de Jesús, aquí estoy para que tú recuestes tu cabeza sobre mi hombro. Si tú tienes necesidad de oración, aquí estamos. Pero tenemos que estar conscientes que es algo que requiere entrega hacia el Señor, luego dejarnos dirigir por el Espíritu Santo, pero también con el entendimiento, y siempre lo he dicho, somos tripartitos, somos espíritu, somos alma y somos cuerpo. Por lo tanto, cuando viene un ataque, viene a eso, a esas tres áreas. Bendito sea el Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Aquí le está dando gloria al Padre de misericordia, porque Él siempre va a tener misericordia de nosotros, pero también dice que es el Padre de toda consolación, el Dios de toda consolación. Y en el 4 nos dice, el cual nos consuela en toda tribulación nuestra, para que nosotros podamos consolar a los que están en cualquier aflicción, con el consuelo con que nosotros mismos somos consolados. ¡Qué precioso! Yo traía a memoria que muchas veces yo he vivido, esto se ha hecho rema en mi corazón. ¿Por qué razón? Porque cuando estamos necesitadas, estamos angustiadas, estamos agobiadas, buscamos al Señor, podemos sentir ese consuelo, esa fortaleza, eso que necesitamos, lo podemos sentir como se empieza a manifestar en nuestras vidas. Pero lo que más me gusta es que nosotros, dice acá la palabra, que somos consoladas para consolar a otros que se encuentren en aflicción, ¿verdad? Entonces, en mi corazón yo sentí de parte del Señor, amadas hermanas que están ahí sintonizándonos, de que tenemos que tomar conciencia del llamado que el Señor nos ha hecho. El Señor nos ha hecho un llamado grande. Yo me pregunto, ¿quién soy yo realmente para que el Señor tenga confianza de prepararme, para que el Señor me consuele, para que a través de ese consuelo que Él me da a mí, yo más adelante pueda hablar de Él y pueda decir, Él me consoló a mí y así también te va a consolar a ti? Entonces, con esto iniciamos. Acá está Jenny. Jenny, pues como ya les dije anteriormente, es psicóloga clínica, pero sobre todo es una sierva de Dios. Entonces, cuando nosotros tocamos o queremos ayudar a las personas, nos vamos a topar con esto. O hay una necesidad muy grande espiritual, o hay una emocional,
y hay una física también, porque somos tripartitos, ¿verdad? Entonces, muchas veces vamos a lo espiritual, que es la base, pero hay momentos en que tenemos que ver también el alma, que son las emociones, ¿verdad? Entonces, Jenny, mira, yo quisiera que tú nos explicaras qué son las emociones, porque muchas veces nosotros respondemos, bueno, tú lo vas a explicar, ¿verdad? Pero muchas veces pensamos que las emociones son malas. Yo te lo digo porque hace muchísimos años yo tuve una pérdida de seres queridos, muy queridos míos, y yo estaba equivocada, porque yo pensé que si yo lloraba, si yo sentía tristeza, si yo sentía angustia, si yo sentía todas esas cosas que ahora entiendo que son normales, pero en aquel entonces yo no lo entendía. Entonces yo decía, es que no tengo que sentirlo porque yo creo en Dios. Y esta fue la voluntad de Dios. Sin embargo, con el tiempo y al pasar los años, he entendido que sí yo soy espiritual, pero que tengo también una mente, tengo un alma, que la mente es parte del alma, ¿verdad? Y que también va a ser afectada. Y luego más adelante aprendí que todo esto que se da, tanto en el espíritu como en las emociones, viene a marcarse así fuertemente en lo que es el cuerpo. Porque yo pues no quería ir al médico porque yo sentía que iba a renegar de mi fe, ¿verdad? Me costó aprenderlo, pero lo aprendí. Y por eso es que en esta tarde, Jenny, yo quisiera que tú nos explicaras qué son las emociones, ¿verdad? Y de qué manera pueden ser manejadas para que no sean negativas. Y que no pensemos que toda emoción, que si quiero llorar es malo, que si quiero estar triste es malo, ¿verdad? Primeramente, buenas tardes a todos, que el Señor les bendiga. Es un privilegio para mí muy grande y le doy gracias al Señor, primeramente a Pastora por la invitación, y pues aquí estamos para servir. Bueno, de lleno al tema, Pastora, las emociones son respuestas emocionales. Incluso uno de sus significados, que viene del latín emotio, es que su significado es impulso. Entonces va a haber un movimiento, va a haber un impulso, movimiento que vamos a sentir en todo nuestro ser. Y tiene características, por ejemplo, nos vienen genéticamente. O sea, ya nacemos con las emociones. Incluso cuando nace un bebé, la madre puede conocer el llanto del bebé cuando el bebé tiene hambre, o sea, el llanto es diferente. Y cuando el bebé está enojado, el llanto también es diferente. Y cada llanto del bebé está expresando diferentes emociones. Entonces ya nos vienen genéticamente. Y puede que en el transcurso del tiempo en donde vivimos, como nos educaron, o sea, aprendimos, por ejemplo, a tener miedo. Yo puedo sentir miedo, usted puede sentir miedo, pero mis miedos no son sus miedos, o sea, es diferente. Puede que para mí las arañas sea algo, me parece, me detona la emoción miedo, y puede que a usted no, mira una araña y súper tranquila. Entonces, es decir, que tanto usted como yo podemos sentir. Las emociones es algo que se va a sentir, querramos o no lo querramos. Lo que hace la diferencia es la reacción, qué es lo que vamos a hacer ante esa emoción que estamos sintiendo. Por ejemplo, yo puedo sentir enojo, incluso la palabra dice, ¿verdad? Airaos, pero no pequéis. O sea, yo puedo enojarme, pero si aprovecho mi enojo para agredir a alguien verbalmente o para agredirlo incluso físicamente, entonces la emoción en sí de enojo no es mala, porque y recordemos al apóstol Pedro cuando entregan a Jesús, está en situémonos en ese evento, y él viene y le hace algo en la oreja, le rasga la oreja con un objeto a la persona que dentro de los que van a traer a Jesús. A mí me hace pensar que el apóstol Pedro ahí sintió enojo, o sea, él quiso defender al maestro, a su maestro. Entonces, el enojo llega por esa razón, porque hay que defender algo.
Entonces, pero depende cómo lo canalizo, depende qué hago con ese enojo. O sea, enojarme no me da derecho a agredir a los demás. Y así, pues, cada emoción tiene una función. Y eso es principalmente que ya nacemos con ellas. La emoción y el sentimiento son diferentes. Hay la emoción y el sentir, el sentimiento. ¿Cuál es la diferencia entre esas dos cosas? La emoción, como bien lo decía, es algo que ya viene con nosotros y esa emoción es algo básico, nos fueron dadas en nuestra genética, nos fueron dadas para ayudarnos a sobrevivir. Entonces la emoción va y viene, la podemos sentir, depende del estímulo que se nos presente, podemos sentir enojo, podemos sentir miedo, podemos sentir asco, podemos sentir amor, incluso, ¿verdad? O sea, todas las emociones nos vienen porque nos ayudan a sobrevivir, es para nuestra supervivencia. Es como que lo biológico, porque esa es otra característica de las emociones, que la emoción es química. Se le llaman neurotransmisores. Por ejemplo, el neurotransmisor del amor es la oxitocina. El de la felicidad es la serotonina y la dopamina, y así cada emoción tiene su propia química y también tiene su propia área cerebral. Se activan áreas, en nuestro cerebro se activan áreas específicas para cada emoción. Entonces, digamos que son biológicas, yo la voy a sentir, eso no lo voy a poder evitar, pero el sentimiento ya viene, digamos que es como, ya le doy yo una connotación propia, ya lo juzgo, ya es mi propia percepción y ya le agrego pensamiento. O sea, de momento, ante cualquier estímulo, yo siento la emoción, pero pasadito el tiempo, yo la racionalizo. Pero depende mi racionalización o depende qué tipo de pensamiento yo le estoy poniendo a mi emoción para que se vuelva un sentimiento. Entonces, como que si hubiese una fórmula para poder entender, aunque sí, es como que imposible, pero emoción más pensamiento nos da sentimiento. Entonces, ahí en el sentimiento es donde nosotros tenemos que trabajar para ver qué sentimientos estamos albergando en nuestro corazón. Por ejemplo, el sentimiento, el amor, ¿verdad? Es una emoción, es un sentimiento. En Dios es un fruto, el amor, ¿verdad? Pero digamos que este amor está ahí, me ayuda y yo voy a poder, digamos, si tengo amor, como dice la palabra, ¿verdad? La palabra es clara, 1 Corintios 13 nos dice ahí cómo es tener el amor de Dios. Ese es un sentimiento, digamos, si lo queremos etiquetar como sentimiento, que va a estar ahí en nuestro corazón. Entonces tenemos que ser como que, nosotros tenemos que decidir qué sentimientos vamos a depositar en nuestro corazón. Esa es la diferencia. O sea, que quiere decir que los sentimientos sí podemos nosotros trabajar. Sí, sí. Podemos trabajarlo. La emoción es repentina. Inclusive podría decir que es muy difícil de enfrentarla, ¿eh? Porque es algo, como una reacción. Sí, exacto. Pero los sentimientos, ya, como tú dices, ya los pienso y yo sé si van a ser buenos para mí, para mi provecho, o pueden ser perjudiciales, ¿verdad? Entonces, ahí sí ya podemos nosotros decir, los podemos enfrentar. Y yo creo que aquí es donde viene lo espiritual también. Entonces, ya si nosotros llegamos a ese conocimiento, sabemos que en la palabra del Señor está todo, es nuestro manual, ¿verdad? Me llamaba la atención algo que tú decías, que tiene, yo creo que son como químicos que hay en el cerebro, que el amor tiene la dopamina, dijiste, ¿no? Oxitocina. O sea, y que pues así son varios, porque yo recuerdo que muchas veces uno no entiende por qué después de un evento fuerte o un evento traumático, las personas tienen que ir donde los médicos. ¿Verdad? Yo, como te decía, cuando yo pasé ese proceso fuerte,
yo dije, no voy en el médico porque entonces es renunciar a mi fe, ¿entiendes? Y pasó el tiempo, pasó casi un año, y yo cada día iba para abajo y para abajo en cuanto a mi salud, tal vez porque no tuve quien me aconsejara. Por eso es que es importante este tipo de estudios, porque como hijas de Dios nosotros no podemos cerrarnos a algo, ¿entiendes? Sino que nosotros como hijas de Dios tenemos que prepararnos. Y precisamente el Señor puso en mi corazón este tipo de programas. ¿Por qué? Porque cuando yo llegué donde el médico, yo ya casi ni caminar podía. Ya iba muy deteriorada emocionalmente. Y también ya ahí a esa altura ya estaba hasta físicamente. Y ahí fue donde el doctor me dijo, no señora, usted me dijo, lo que vivió fue tan fuerte que tuvo subidas hormonales, me dijo, en su cerebro, muy bruscas. Entonces, eso en su cerebro ¿cómo le dice? Se desniveló, podría decir. No, se descontroló. Y entonces tiene que tomar medicamento para lograr que se estabilice su sistema, el cerebro, ¿verdad? Entonces, tenemos que entender eso, de que muchas veces nosotros queremos que las cosas sean de una manera y realmente si nosotros no sabemos, yo creo que tenemos que buscar personas que nos puedan ayudar en lo que no entendemos y no sabemos, ¿verdad? Entonces ya nos dijiste eso y ahorita, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos trabajar o cómo podemos enfrentarnos nosotros a las emociones? Aquí también yo quisiera que habláramos de algo, Jenny, porque realmente eso fue el propósito de este programa, en cuanto a hablar sobre las pérdidas. Yo estaba leyendo el libro de Job, ¿verdad? Bueno, acuérdate que la Biblia está para que nosotros la actualicemos en lo que estamos viviendo, ¿eh? Entonces yo estaba pensando, Job le fue quitado todo. Él tuvo pérdidas de vida, tuvo pérdidas económicas, y de último le tocó el cuerpo cuando también padeció esa enfermedad. Entonces, yo quisiera preguntarte, Jenny, ¿cómo podemos responder a esta situación que estamos nosotros viviendo en este tiempo? Como pastora y como consejera del Señor dentro de lo que es el cuerpo de Cristo, se oye de todo, ¿verdad? Pero yo creo que ahorita no es tanto de oír, sino que ya lo estamos viendo. Estamos en un problema mundial, pero nosotros estamos aquí enfrentándolo como nación, como país. Y honestamente, y no es que sea mala cristiana, estoy viendo mucho dolor. Hay palabra del Señor, hay promesas del Señor para su pueblo, pero no todos tenemos la misma capacidad de enfrentarlo de la manera adecuada. Ahora, la pregunta en concreto es, ¿qué podemos hacer qué sucede cuando hay pérdidas y qué podemos hacer para enfrentarlas adecuadamente, para que esto no pase más adelante a una enfermedad de depresión? La depresión crónica pues trae sentimientos de suicidio. ¿Y qué podemos hacer nosotros para enfrentar este dolor y para poder ayudar a las personas que en este momento están sufriendo por pérdidas? Como te digo, unas de vidas porque se le han muerto familiares, otras económicas porque les han quitado el trabajo y otras pues porque están en esa expectativa que qué va a pasar, ¿verdad? Claro. Ante una pérdida se tiene que vivir un duelo, porque el duelo es una respuesta emocional de adaptación y de acomodamiento. Es decir, ¿por qué de adaptación y de acomodamiento? Porque algo cambió, entonces yo tengo que trabajar para estabilizarme. Entonces, ante cualquier pérdida, usted bien lo decía, hay pérdidas humanas, hay pérdidas de empleo, hay pérdidas de relaciones y más en estos tiempos se están dando muchas separaciones de pareja, muchos divorcios. Incluso se puede vivir como una pérdida
las etapas de la vida, la menopausia de la mujer, la vejez, la jubilación, porque son pérdidas. Y ante eso aparece un sinfín de, digamos, un carrusel de emociones en nuestra psique. Es nuestra psique la que necesita poder adaptarse a esa nueva situación, pero para adaptarse a esa nueva situación necesita pasar por ciertas fases, aunque ya a estas alturas se habla ya de tareas, porque es darle a la persona que lo está atravesando como un papel más activo y de responsabilidad para poder adaptarse y trabajar su proceso de duelo. Entonces, cuando, por ejemplo, algo que se está viviendo tanto que es las pérdidas familiares, hay familias que están perdiendo a más de un integrante en el tiempo, en poco tiempo se está viendo todo eso y se está viviendo y es el impacto que presenta principalmente es la negación, es que es algo inesperado, incluso la persona puede decir es que no lo puedo creer, ¿cómo pasó esto? Pero es una defensa de nuestro cerebro es como un amortiguador, esa negación es como un amortiguador para que mi ser se prepare para poder asimilar ese impacto que se está viviendo en ese momento. Entonces, luego de la negación, la primera tarea que hay que hacer ahí es reconocer la pérdida, reconocer que mi ser querido ya no está, por ejemplo. Entonces, se siente el vacío, se siente, incluso se vive como que escucha su voz, como que si a cierta hora llegaba del trabajo o de la calle y hasta siente como que abren la puerta o agarra el teléfono como que va a llamar, pero ya no está. Entonces, la primera tarea es reconocer que ya no está. Y ante eso nos lleva a la siguiente tarea, que es las reacciones. Ahí vienen nuestras emociones. Permitime, tú mencionaste una palabra, la psique le dijiste, ¿no? ¿Eso podríamos decir es el alma? En el alma es el alma, en el alma que es el asiento de nuestras emociones, de nuestros pensamientos y de nuestros sentimientos. Ahí es donde primero tenemos que trabajar en el alma, reconociendo, ¿verdad? Y, como dice, reconocer la pérdida. Reconocer la pérdida, ahí va a haber una emoción protagonista, va a ser el enojo. Va a ser el enojo contra hay quien me las paga, ¿verdad? O el por qué pasó eso, si no se merecía eso, y yo no merezco eso, y por qué no le pasó a fulano, mengano, que es malo, y empiezan nuestros juicios de valor, ¿verdad? Entonces, la emoción ahí protagonista es el enojo o la rabia. ¿Y cómo lo trabajamos? Reconocerlo, reconocer que está la rabia, y como es un proceso y si lo dejamos vivir, como dijimos que son emociones, entonces la mejor manera de trabajarlo es viviendo, pero hay que reconocerlo primero y hay que ponerle nombre. Aquí es donde viene el ponerle nombre a lo que sentimos, porque ¿cómo vamos a poder hacernos cargo de algo que ni siquiera tiene un nombre? Entonces, por ejemplo, en clínica, a veces la persona dice que tiene enojo, e indagando más en cómo se siente, vemos que en el fondo lo que siente es miedo, porque no se siente capaz de poder reiniciar, por ejemplo, una vida con la persona que ya no está, o si es un trabajo, no se siente capaz de poder encontrar otro, y así. Podemos ver esas emociones fluyen, entonces que fluyan, eso es lo mejor que podemos hacer, pero tenemos que ponerle nombre a lo que sentimos para poder identificarlas y poder procesarlas y gestionarlas. Y otra tarea, después de esta, ¿cuál sería? Aquí viene ya el recordar la relación en el sentido cuando perdemos seres queridos. Luego de todo ese
carrusel de emociones, nos damos cuenta que la persona ya no está. Y empezamos a recordar. Y aquí es ayudarle a recordar a la persona, pero a recordar de una manera realista, con cariño, tanto momentos buenos y malos. ¿Qué era lo que significaba para mí esta persona? ¿Qué era lo que significaba? ¿Qué lugar tenía? ¿Qué lugar ocupaba en mi corazón, en mi vida? Eso nos va a llevar a la siguiente tarea, que ya es el replantear. Aquí definitivamente nos damos cuenta que lo que pasó ya no lo vamos a poder cambiar. Es algo irremediable que no lo podemos cambiar. Y ante este conocimiento viene un periodo de depresión, pero es una depresión reactiva. Se le llama depresión reactiva porque es normal que se dé ante una pérdida muy significativa, ante un proceso doloroso. Es normal que se dé, a diferencia de una depresión como trastorno, ya porque hay algún nivel de neurotransmisores que no está bien, pero la depresión reactiva se va a dar una tristeza profunda. La persona siente, está triste, es una tristeza profunda, pero la persona siente que es funcional, se levanta, hace sus cositas y dice, estoy triste, me siento triste, pero ahí voy, o sea, estoy parada. Si fuera una depresión clínica, no come, no duerme, no hace nada, la inmoviliza. Entonces es necesario, y aquí hay que tener mucho cuidado para detectar si se está presentando una depresión reactiva, como bien dije, que es como resultado de esa pérdida, o una depresión clínica. Porque en la depresión, si es depresión reactiva y venimos referimos y el psiquiatra medica, lo que está haciendo ahí es adormecer el dolor y está retrasando ese proceso del duelo, porque esa tristeza que se siente es necesaria vivirla, experimentarla, porque al vivirla y experimentarla tiene un tiempo, y es que la palabra también lo dice, es que para todo, ¿verdad? Hay tiempo de llorar, tiempo de reír, el tiempo de la pérdida es un tiempo para llorar, pero así como empezó, así va a terminar. Entonces, es de más que la medicación, que eso, no, hay que dejar a la persona que viva y la persona se tiene que dar el permiso de llorar, porque usted mencionaba algo que me llamó la atención, que dijo que no se permitió sentir en algún momento que estaba pasando por el suceso que usted experimentó. Y eso es lo que pasa muchas veces, que no nos damos el permiso de llorar, no nos damos el permiso de sentir, porque es un mito decir que la persona que es sensible o emocional es débil. Al contrario, es fuerte, porque se está haciendo responsable, está vivenciando esas emociones y que va a tener un tiempo de caducidad y que va a pasar. Entonces, lo mejor que podemos hacer acá es darnos el permiso de sentir y de expresar también lo que sentimos, dependiendo de cómo lo manejamos nosotros, porque, bueno, hay personas que buscan su tiempo para estar a solas, pero hay personas que de verdad necesitan acompañamiento. Entonces, es conocerme, y eso es algo importante. ¿Qué necesito? ¿Qué necesito de mi ambiente para pasar este proceso de pérdida? Fíjate, Jenny, que hay otro punto que yo quisiera tocar, porque pues yo lo viví también y lo he visto que es muy recurrente, la culpa, ¿verdad? Pero si yo me la hubiera traído para acá, por ejemplo, ¿verdad? Y si yo hubiera hecho esto, y empiezan los y si yo, la culpa, muchas veces la culpa viene y nos mañana también. Yo recuerdo que eso me hacía sentir peor, ¿verdad? Hasta que entendí que definitivamente Dios es soberano y Él da y Él quita. Pero mientras llegué a ese entendimiento, pues sufrí mucho, ¿me entiendes? Entonces,
¿Qué de la culpa? ¿Es normal? ¿Cómo la podemos manejar, la culpa? La culpa se puede dar en esta tarea donde mencionamos la depresión reactiva, porque ahí hay mucho sentimiento de culpa. Y ante la pérdida es como natural que surja. ¿Por qué? Porque siempre va a haber esa vocecita que diga, pudiste hacer algo mejor, pudiste llevarlo a otro hospital, o ¿por qué lo dejaste salir? No lo hubieses dejado salir. Entonces esa vocecita, ¿verdad? De que hubiese podido hacer algo y no lo hizo, o recordar, aquí es donde también tenemos que tener cuidado que pensamos, porque es un estado de verdad, es difícil pasarlo. Creo que a todos nos ha tocado en algún momento vivir una pérdida, pero los mensajes que van a venir a nuestro cerebro es solo como que recordar como que lo malo y no enfocarnos en que hay muchos momentos bonitos que se vivieron quizá, hay mucho que se pudo hacer. Entonces, se puede aquí trabajar es que lo que en ese momento pasó fue lo mejor, fue la mejor opción que se tuvo. Si ahora hay otras posibilidades y si ahora yo tengo esta toma de conciencia que hubiese hecho tal cosa, o sea, pero esta es mi yo de hoy, pero mi yo de ese día, de ese evento, es diferente a la de hoy. Entonces, si es muy complicado esto, lo de la culpa, pero para poder manejarla es el perdón. Aquí se trabaja el perdón con uno mismo, porque siente que le ha fallado a su ser querido o que ha fallado en la relación de pareja que tenía, o si no lo hubiese tratado así, ¿verdad? O en el trabajo, es que si hubiera llegado más temprano, o qué sé yo. Pero aquí empezamos con eso, ¿verdad? De que pudimos hacer algo mejor y no lo hicimos, pero no, hicimos lo que en ese momento creímos que era mejor. Gracias. ¿Y qué dice? Una de las cosas que a mí me ayudó mucho fue el proyectarme hacia otras cosas. Porque definitivamente, como tú lo dijiste, la vida cambia, el mundo cambia para uno, ¿verdad? Porque esa persona pues ya no está. Pero yo recuerdo que en ese entonces yo empecé a orar. Yo le decía al Señor, papito lindo, le decía yo quiero que de este dolor salga bendición. Yo quiero que de este dolor salga algo bueno, pues. Porque yo creo que así esa es la forma en que nosotros tenemos que enfrentar la vida. Saber que Dios es soberano, saber que si Dios se llevó a nuestros seres queridos, Él podía, la visión de Él es mucho más amplia que la mía, hasta que es tan limitada. ¿Y por qué? ¿Y por qué yo decía, ¿y por qué habiendo tanta gente mala? Y empezaba a enumerar, ¿vale? Que tienen esto. Y estas no, eran, decía yo, pero no eran perfectas, pero no eran malas. Pero eso se lo va planteando uno mismo. Pero sí, en lo que tú dices, yo creo que sí es muy cierto. Y uno de los problemas más grandes del ser humano es que cuando hablamos de perdón, pensamos que el perdón es únicamente que yo perdone a otra persona. Pero como pastora me he dado cuenta que la importancia que tiene el perdón hacia uno mismo. El perdonarme, haber tenido, como tú dices, no haber hecho lo que ahora yo pienso que tenía que haber hecho, ¿verdad? El perdonarme es el entender que no era perfecta. Y el entender que muchas veces tomar decisiones no nos garantizan que vamos a tomar la mejor. Todo eso lo fui viviendo yo, pero tú lo estás explicando ya de otra manera. Y una de las cosas que cuando empecé a sentir esta necesidad, cuando me di cuenta que no habían personas al lado mío para ayudarme, me decían, sí, que usted niño no llore, entréguele eso al Señor, lo que pasa es que como usted no le entrega las cosas a Dios, pero yo me enojaba,
me voy a estar ministrando con usted. Me enojaba porque decía, pero si ya no está sintiendo lo que yo estoy sintiendo. ¿Sí? Y en una ocasión llegó una hermanita y tenía tal vez como un mes de haber pasado eso. Ahora entiendo que el periodo de duelo o de pérdida, de cualquier tipo de pérdida, lleva un proceso, lleva un tiempo. Pero eso lo aprendí. Y precisamente por eso es este tipo de programas, porque para que estemos preparadas, para que como hijas de Dios nosotros podamos dar lo mejor de nosotros, tanto en el aspecto espiritual como en el aspecto emocional, que aprendamos, ¿verdad? Y que el Señor nos vaya dando la gracia, nos vaya dando el amor para poder ayudar a los demás. Y recuerdo que en una ocasión yo estaba sentada ahí en el mercado central, sentada llorando, porque uno le agarra por ir a caminar y llorar. Y ahí fue donde el Señor me dijo, ¿sí? Te voy a dar algo. Entonces de ahí fue donde salió el ministerio Noemí, ¿verdad? Y es un ministerio lindo, pero fue a raíz de que yo me di cuenta que teníamos que prepararnos, que si yo no tuve acceso a una atención médica, muchas veces por los recursos económicos, ¿verdad? Fue porque, y por otro lado, que yo decía, no, voy a traicionar mi fe. Si busco un médico, si busco un psicólogo, voy a traicionar mi fe. No sabía nada, pero eso fue bendición, porque a raíz de un evento tan traumático en mi vida, aprendí mucho. Y sigo aprendiendo todavía. Entonces fue donde el Señor me dijo a mí, te voy a dar un ministerio. Y yo decía, Señor, pero ¿será tuyo o será mío? Pues que mis emociones, estoy emocionada y qué voy a hacer. Pero no, porque el Señor me empezó a poner a las personas idóneas para el ministerio. Y me las ponía gente que yo ni conocía, ¿me entiendes? Entonces, Dios es bueno. Y aquí dice, esto podría entrar en reinvertir, ¿verdad? Reinvertir mi tiempo. Reinvertir. Ahí ya es una búsqueda de nuevos proyectos. Es aceptar que ya no puedo cambiar la situación, pero ya no me desbordo en llanto, ya lo puedo, ya estoy camino a la aceptación, si no es que ya estoy ahí en la aceptación, porque ya tengo sueños, ya tengo nuevos afectos, nuevas ilusiones, ya veo el futuro con esperanza. Y el pasado ya lo recuerdo, pero ya no lo recuerdo con dolor. Y vivo mi presente en paz. Entonces, ahí sabré que ya he sanado y que el proceso de duelo ha concluido. Okay. Otra cosa que yo creo que muchas veces nos detenemos en eso, y me he dado cuenta que cuando nosotros estamos pasando por traumas de este tipo, tendemos a escondernos. No sé si sea normal, pero no queremos hablar con nadie. Yo pienso, no sé si estaré equivocada, digo yo, tal vez es porque uno no quiere que se den cuenta que uno está mal. Pienso, no sé, ¿verdad? No sé qué dirás tú, pero las personas tienden a aislarse. No quiero hablar porque no quiero que se den cuenta que estoy sufriendo. Mejor me escondo porque no sé cómo me miro, porque definitivamente uno se mira mal, ¿verdad? Como tú dices, con presión, uno se mira, como a veces ni se baña uno se mira chuco, uno se mira, entonces como que tenemos que ay, ¿cómo te quisiera decir yo? Buscar la ayuda. Es saber que como seres humanos todos fallamos. Es saber que como seres humanos tenemos que buscar la ayuda, ya sea, bueno, la primera ayuda que tenemos que buscar es la de Dios, yo creo que es la que se mantiene más fuerte, ¿verdad? Sin embargo, como todo es un proceso, cuando no recibimos las respuestas inmediatas, tendemos como que a la desilusión, al desánimo, y es un momento que puede decir uno, ¿será que Dios me oye? ¿Por qué me está pasando todo esto? Ahora, todo esto nosotros sabemos ya que hemos leído la Biblia, que cómo es la cosa, porque a la larga, cuando nosotros leemos la palabra de Dios, ahí encontramos varios, podríamos decir, personajes que de una u otra manera perdieron seres queridos, ¿verdad?
que también tuvieron pérdidas materiales fuertes. Y ahorita yo les hablaba de Job, ¿verdad? Pero podemos hablar de Noemí, de Ruth y Noemí, ¿verdad? Cómo también ella perdió todo, porque dicen que salió de su tierra, donde tenían de todo, y se fueron a una tierra que no era de ellos, a perderlo todo. Entonces nos damos cuenta, y leyendo precisamente la palabra, es que nosotros podemos tomar eso como ejemplo de cómo podemos nosotros, que cómo ellos manejaron las cosas, ¿verdad? Y cómo nosotros podemos enfrentar estos tiempos de desaliento, de desánimo, esos tiempos de dolor tan fuerte que se están viviendo, ¿verdad? En 2 de Corintios 7:6 se nos dice: pero Dios que consuela a los deprimidos, es la versión de las Américas, pero Dios que consuela a los deprimidos nos consoló con la llegada de Tito. Mira qué lindo, pues, porque aquí dice que Dios los consoló por medio de Tito, de un apóstol, de un, no sé si era el apóstol Tito, pero de un siervo de Dios, ¿verdad? Esto quiere decir que aunque nosotros esperemos y esperemos y esperemos, posiblemente nuestra ayuda, nuestra respuesta venga de un siervo de Dios, de alguien que sabe de la palabra, de alguien que está preparado. Y aquí es donde yo le digo, Señor, gracias, porque en esta tarde nos estás preparando. Posiblemente ya sepamos mucha palabra, pero el Señor nos está preparando en otra área, ¿verdad? Que tiene que ver, pero vamos a estar mejor preparados para hacerle frente y poder ayudar a esas personas que están necesitadas en este momento. ¿Qué nos podría decir bien respecto a esto? Yo veo acá un hermano, si lo traemos a nuestro contexto, es dejarnos ayudar por un hermano. Y ante las situaciones que vivimos, a veces no pedimos ayuda. Usted mencionó que era por orgullo. Puede ser una de esas razones, no pedir ayuda por orgullo. Pero también a veces no se pide ayuda porque no nos han enseñado. Solo nos han enseñado a dar, pero no nos enseñaron a pedir. O cuando pedíamos siempre nos dijeron que no. Entonces nos guardamos el mensaje que no merecíamos que nos dieran, porque siempre nos dijeron que no, o ante pedidos importantes, siempre nos dieron esa respuesta. Entonces muchas personas se aíslan porque no saben cómo pedir ayuda, porque quizá el bagaje de información que tienen en sus esquemas mentales es no, cuando he pedido no he recibido. Entonces, ¿cuál es la diferencia ahora? Entonces, el dejarse ayudar también es pedir. Y la palabra dice, ¿verdad? Pedir y se os dará, buscar y hallar, llamar y se os abrirá. Entonces, pero hay que dar ese paso. Hay que botar ese esquema mental. Si alguien pudiera estar pensando que no pide ayuda por eso a sus hermanos, pida ayuda, porque el Señor usa, es por medio de los hermanos que el Señor usa y se manifiesta y nos da las respuestas, pero tenemos que dejarnos ayudar y permitir vernos, permitir que nuestros hermanos nos ayuden. Ese versículo está muy precioso, porque Pablo era un apóstol que vivía en tribulación y encarcelamientos, y él siempre se sintió apoyado por sus hermanos, y ese versículo lo refleja. Más adelante en ese contexto, o antes de ese versículo, está que dice que en algún momento ellos tuvieron problemas o conflictos por fuera, dice, y temores por dentro, pero se alegraba porque sabía que podía contar con ellos. Parafraseando este versículo, pero está muy precioso ir y analizar sobre esta palabra, porque ahí está, vemos a un apóstol Pablo expresando su sentir
y también declarando que se sintió alegre por esa visita. O sea, personas que nos apoyan, personas que nos aportan, personas, como es el tema, portadores de buenas nuevas. El Señor nos ha llamado para dar buenas nuevas. Hay mucha palabra de muerte y de calamidad, pero el Señor a nosotros nos ha llamado para que vayamos y demos una palabra de esperanza, porque Él es el que está con nosotros y al final es el que tiene el control de todo, de todo. Y Él va a utilizar medios impensables. Y Él es un Dios creativo y va a usar cualquier medio, pero y los hermanos son un medio, o sea, dejarse ayudar por nuestros hermanos. Eso es lo que a mí me dice este versículo. Ok. Fíjate que es lo que me estabas diciendo tú, es de dar palabra, de buscar la ayuda, porque uno necesita esa palabra que nos va a exhortar, que nos va a fortalecer. Y yo leía acá en Proverbios 12:21, porque muchas veces nos encerramos en eso, ¿verdad? Y cuando nos encerramos en nuestros problemas, lo que sucede es que empezamos, mira, eso es un hecho, es aquí, y ese fue el programa de la semana pasada, la batalla de la mente, ¿verdad? La batalla porque es aquí, ¿verdad? Entonces empezamos a preocuparnos, a pensar cosas que tal vez ni están pasando, pensar cosas que tampoco van a pasar. Nos estamos preocupando de algo que tal vez no vaya a llegar, ¿verdad? Pero acá nos dice la preocupación agobia a la persona. ¿Qué es agobiar, Jenny? Ese peso. A veces las situaciones sentimos que hasta literalmente en nuestro cuerpo nos sentimos agotados, decaídos por el peso de las situaciones que vienen, a veces una sobre otra, pero recordar la palabra también, ¿verdad? De que las cargas que el Señor nos da son conforme a nuestras fuerzas. Él no nos va a dar algo que no podamos sobrellevar. Entonces, y la palabra ahí no lo está diciendo. Gloria a Dios. Acá está Ruth 1:14. Yo quiero que nos hables de esto. Ustedes son de hablar en el momento en que ya había pasado la muerte del esposo de Ruth. El cuñado, el suegro, ¿verdad? Cuando llegó ese momento en que tomó la decisión Noemí de regresar nuevamente. Venía a mi corazón y decía, ¿qué sentiría esa pobre mujer? ¿Verdad? Es como cuando uno se va para el norte, ¿verdad? Y a veces los regresan. Y los regresan sin nada y muchas veces con deudas aquí. ¿Qué sentimiento tenía ella? Bueno, ahí sí sabemos porque dice que se cambió de nombre. ¿Qué nos podrías decir respecto a eso? Noemí se ve que ella dice que estaba amargada. Las situaciones, las pérdidas que ella había tenido, se puede ver de que ella no había elaborado todavía esos procesos de duelo. Y es un peligro y una muestra también de que cuando no pasamos por ese proceso, no lo trabajamos, puede llegar la amargura a nuestro corazón. Y la amargura va a enfermar nuestro cuerpo. Y eso, como vimos también que eran químicos, todo lo que se movía en nuestro ser. Entonces, si no manifestamos, si no expresamos, si no hablamos, si no pedimos ayuda, de alguna forma nuestro cuerpo lo va a gritar, lo va a hablar y se va a manifestar en las enfermedades psicosomáticas, que son las enfermedades de psico es mente, soma es cuerpo. Entonces podemos llegar, la amargura puede llevar a una enfermedad psicosomática. Y a mí me gusta mucho el significado de Ruth. Si en el original no lo tengo presente, no tengo presente ni el numeral ni nada, pero solo recuerdo y porque a mí me marcó que significa amiga. Ruth significa amiga. Y en estos procesos, en una dificultad que nosotros
es bueno acompañarse de amigos, de esos amigos que nos ayudan, que nos dan esa palabra de aliento. Y veo también ahí algo muy especial en ellas dos, el amor sobre todo, y le querer ayudar Ruth a Noemí. Y Noemí se pone en marcha. Si vemos ahí, Noemí tuvo un plan. ¿Cuál era el plan de Noemí? Es encontrarle un esposo a Ruth. Entonces ahí podemos marcarlo dentro de la tarea de reinvertir. Ahí Noemí ya tenía un nuevo sentido de vida, un nuevo proyecto. Ruth la acompañó y no la dejó cuando más lo necesitó. Noemí viene y le devuelve un esposo. Se ayudaron ambas. Bueno, yo me emociono al ver esto porque se ayudaron ambas. Y quizá Ruth en ese momento no lo hizo con la intención de, para que me busque un marido, ¿verdad? No. El amor hacia su suegra le hizo quedarse y no dejarla sola cuando ella más lo necesitaba, y se acompañaron. Y Ruth le dio un motivo para seguir. Y lo que experimentó luego, ¿verdad? Que fue que tuvo un nieto y luego decían, alabada sea Noemí. Estoy parafraseando el versículo, pero creo que es una historia muy bonita y muy conocida. Y aquí se aplica tanto a este tema porque vemos ahí que Noemí resolvió y que ambas se ayudaron. Y lo importante que es tener una bonita amistad en Dios. Sí, y a la larga uno tiene que entender que, como tú decías, que Ruth significa amiga. Y muchas veces, bueno, yo me he dado cuenta, las amigas lo soportan a uno. Porque las amigas te conocen tu lado bueno y te conocen tu lado malo. Las amigas. Y muchas veces dentro de la familia, no, porque aguantará ¿no? Pero muchas veces las amigas, dice la Biblia, que no sé si está tal vez Pedrito me lo consigue por ahí, donde dice que es mejor un amigo que un hermano. Algo así dice, ¿verdad? Porque es mejor un amigo cerca que un hermano lejos. Recuerdo también que... El asunto está que nos conocen y tienen la capacidad tal vez de perdonarnos, de tolerarnos, de aguantarnos, o como dice la Biblia, de soportarnos. Porque la Biblia nos dice, claro, sopórtense unos con otros, ¿verdad? Pero lo que me llama la atención aquí es cómo, porque ella ya se estaba reinventando, Noemí, definitivamente. Pero todavía en el camino venía Margarita. Cuando llegó, todavía a su tierra, pues todavía venía un poquito así, ¿verdad? Entonces aquí nos podemos dar cuenta lo importante que es que nosotros aprendamos a conocer al ser humano, a saber que todos tenemos algo, que ninguno de nosotros es perfecto, todos tenemos algo. Cuando nosotros reconocemos que somos imperfectos, yo siento que es ahí donde nosotros adquirimos la capacidad de poder convivir con otras personas, porque ya no exigimos, porque ya entendemos que así como nosotros soportamos, también nos soportan, que así como nosotros somos imperfectas, también ellos son imperfectos. Entonces eso como que, pero no lo hemos aprendido. Hay muchas cosas que no aprendimos y es increíble. Yo estaba hablando con una señora joven hace poquito y yo le decía, es que es increíble de qué manera que ni siquiera nosotros copiamos los patrones, eso lo sabemos, que los patrones de conducta son copiados de la familia, ¿verdad? Y aquí entra lo que es el legado, y es para lo que tenemos que nosotros que pensar en esta tarde, amada hermana que nos estás sintonizando, porque todo eso viene a darnos las herramientas para enfrentar situaciones difíciles. Y si yo no dejo un legado positivo, un legado de prepararme, ¿verdad? Prepararme como madre para ver de qué manera yo puedo
llevar mejores enseñanzas, mejor preparación a mi familia en cuanto a lo emocional. Ahorita está muy de moda porque, bueno, yo cuando estaba joven no oía de eso, tal vez, la famosa inteligencia emocional, ¿verdad? Que también no es tan mala como muchos piensan, ¿verdad? ¿Pero por qué? Porque muchas veces somos inteligentes académicamente, pero ya al enfrentarnos a las situaciones duras de la vida, no sabemos cómo hacerlo. ¿Qué podríamos hacer en este caso? Porque nosotros tenemos que dejar un legado. Así como a mí me criaron, y el famoso, aquella historia que cuenta el pastor, ¿verdad? Del pescado frito, que le quitaban la cabeza y le quitaban la cola. Y lo reían, ¿no? Es que un día le dijo el esposo, mira, le dijo, ¿por qué le quitan la cabeza y la cola? Pues no sé, así lo hacía mi mamá. Entonces vino y le preguntó a la mamá. La mamá le dijo, no sé, así lo hacía mi mamá. Y ya cuando le preguntaron a la abuela, dijo, es que yo lo hago así porque mi mamá solo tenía un sartén chiquito. Tenía que quitarle la cabeza y la cola para poderlo freír. ¿Entiendes? Enfrentamos las situaciones como vimos que nuestros ancestros las enfrentaron. Y a veces muchas veces no tuvieron preparación, ¿verdad? Por X o Y razón. Pero nosotros, si el Señor nos está dando la oportunidad pongamos de esta tarde, que tú nos expliques todas las cosas, ya vamos a saber que hay un tiempo de duelo, que hay un tiempo de negación, que hay un tiempo de retomar las cosas, de reiniciar las cosas. Pues no lo sabíamos, ahora lo sabemos. Ya entonces esto le permite a uno ayudar a las personas de una mejor manera. Entonces, un legado es algo que le dejamos como herencia. Entonces, yo te quiero preguntar, amada hermana, ¿qué estamos dejándole a nuestros hijos? O inclusive a nuestros nietos, yo tengo hasta mis nietos, ¿verdad? Pero ocuparnos. Es cierto, yo siempre he sido de la opinión que no voy a hablar mal siempre de mis ancestros, no. También hubieron cosas muy buenas, ¿verdad? Pero aquellas que no fueron tan buenas y que de alguna manera nos afectaron, yo creo que el Señor nos está dando la oportunidad de prepararnos primeramente espiritualmente, luego emocionalmente. Y definitivamente si logramos controlar estas dos primeras, yo creo que nuestro cuerpo va a tener mejor salud. ¿Por qué? Porque entonces vamos a ser más proactivos. Eso nos va a ayudar a que nuestro cuerpo funcione de mejor manera. ¿Qué piensas? ¿Qué piensas tú respecto a eso? Es cierto, de estar saludable lo más posible y dejar a nuestros hijos un legado. Creo que el mejor legado que le podemos dejar a nuestros hijos, bueno, principalmente Dios, el que nos ayuda en todo, y cuando alguien parte deja siempre algo, cómo vivía. Por ejemplo, alguien puede decir, ay, cómo servía cierta hermana, ay, el amor con que ella se comunicaba, y eso da a entender que dejó algo, y que copiar, ahí sí que tenemos que imitar, como decía Pablo, ¿verdad? Que fueran imitadores de él, así como él de Cristo, ¿verdad? Que imitar cosas buenas y de la manera posible tratar de llevar una vida en paz, tranquila, Dios puede dar esa paz que el mundo no da, dice la palabra, ¿verdad? Esa paz que el mundo no da, que él está disponible para nosotros, solo es tomarla y caminar en pro a sus promesas, esperando siempre en Él. Llevar una vida agradable a Él es dejar un buen legado. Gloria a Dios, sí, porque si hacemos las cosas y obedecemos al Señor, yo creo que los resultados, pues, son la bendición, ¿no? Es la bendición, que ahí dice, escoge tú, ¿qué quieres? Y sabemos que Dios, los pensamientos de Dios para nosotros son de bien, ¿verdad? Entonces, ya el tiempo se nos fue. Si nos dio tiempo terminar el tema, gloria a Dios. Pero, amada hermana, amado hermano, o aquel que nos está viendo, o puede hacer que no nos esté viendo en vivo, pero puede vernos después en YouTube. ¿Qué quiero decir?
que sí se vale llorar, que sí se vale sentir el dolor, porque así es. Jesús lo sintió cuando llegó a la casa de Lázaro y llegó a resucitarlo, y todavía sí, él lo sintió, ¿verdad? Pero que hay un tiempo. Deuteronomio 34:8 nos dice, y los hijos de Israel lloraron a Moisés por 30 días en la llanura de Moab. Así se cumplieron los días de llanto y duelo por Moisés. Yo no te estoy diciendo que son 30 días los únicos que pueden llorar, ¿verdad? Pero yo creo que entre más tú le pusiste atención a esta enseñanza, te vas a dar cuenta de que hay procesos que si los tomamos y si los hacemos, nos va a tardar menos ese periodo de luto, ¿verdad? Jenny, hablábamos que el periodo de luto es más o menos como de 18 meses a 24. Aunque no haya un periodo como tal, se estima que luego de 2 años aproximadamente es porque ya hay una patología, o sea, ya no es un duelo, ya se presentó, bueno, se puede dar un duelo no resuelto, se puede etiquetar sobre eso, un duelo enmascarado, que si no se vivieron todas estas tareas, puede presentarse por medio de una enfermedad en el cuerpo, entonces un trastorno psicosomático. Y aproximadamente de 1 año y medio a 2 años, digámoslo así, aunque es tan difícil porque cada persona tiene su propio tiempo, su propia manera de procesarlo, pero ese es el tiempo más o menos estipulado para saber si hay que buscar ayuda terapéutica ya profesional para poder cerrar eso. Ok. Bueno, amadas hermanas, lamentablemente el tiempo ya se nos fue. Y bueno, yo quiero pedirte, Jenny, que por favor tú ores, ¿verdad? Para ministrar la palabra, para quitar todo eso que realmente posiblemente algunas de las que nos están viendo tienen en su corazón. Y pues declarar victoria, ¿verdad? Porque para eso es que el Señor nos ha puesto, para ganar las batallas de la fe. Porque nos permites estar, Señor, en este espacio compartiendo, Padre, tu palabra, Señor, tu palabra que es perfecta, que nos cambia, Señor, que nos transforma, que nos edifica, que nos alegra el corazón, Señor. Gracias por esa palabra que has dado a nuestros corazones, Señor, y te pido, Padre Celestial, que bendigas a cada hermano y hermana que está viendo este programa, Señor. Tú conoces, Padre, la necesidad que hay, si se ha presentado alguna pérdida, Señor, en el nombre de Jesús, yo te pido, Padre, que venga tu consolación, Señor, ya que eres el Padre de toda consolación, que tú llenes esos corazones, Señor, que alientes, Señor, que des nuevas fuerzas, pues tu palabra dice que tú das nuevas fuerzas al cansado y multiplica al que no tiene ninguna. Y sabemos, Señor, que tus promesas son fieles, Padre, que tú eres fiel, Señor, y puedes hacer cualquier cosa, Padre bendito. Y en esta tarde, Señor, te pedimos que esta palabra llegue a esos corazones, Señor, necesitados y sedientos de ti, y que pueda haber una transformación en sus vidas, Señor, y recordar siempre que tú eres nuestro Dios, Señor, y que sus ojos permanezcan en ti, Señor, que eres nuestro autor y consumador de nuestra fe, Padre. En el nombre de Jesús te damos gracias por este tiempo, Señor, por esta tarde y que nos has permitido inquirir en tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Ojos solo en ti fijaré, en verdad mi corazón guardaré. No dejes ni un momento de guiarme, solo en ti confiar.